Bueno, buen día. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de hoy, el doctorado en Economía de la Innovación por sus protagonistas, 4 proyectos doctorales. La idea es un poco seguir la tónica del panel anterior, es seguir presentando eh, investigaciones llevadas a cabo por alumnos y seguir también presentando los espacios formativos de la escuela, en este caso el doctorado en Economía de la Innovación, que hace 2 años estamos coordinando desde CENIT, estamos muy contentos y bueno, compartir un poco, difundir un poco el doctorado y también que los propios protagonistas cuenten de qué están trabajando, de qué se tratan sus tesis, cuál ha sido su experiencia en el marco del doctorado. Es un poco el espíritu de esta sesión. Yo lo que voy a hacer muy brevemente es contar para aquellos que no conocen el doctorado de qué se trata, de qué va, en unas pocas slides, y después ya les voy a dar lugar a los protagonistas para que aborden algunas preguntas que les voy a dejar planteadas al final de mi presentación. Y Lucía, aquí que también es docente del doctorado, va a hacer algunos comentarios al final. Entonces, bueno, la siguiente es la... la tengo que pasar con el puntero, un segundo. Bueno, algunas cuestiones, cuál es el origen, la motivación y los objetivos del doctorado. El doctorado en Economía y la Innovación surge como un proceso casi natural desde CENIT, que es un centro de investigación que tiene hace más de 30 años, trabajamos temas de innovación, desarrollo productivo y ciencia y tecnología. Desde el año 2018 nos incorporamos, como saben, a la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, y nosotros teníamos ya en la génesis esta idea de formar recursos humanos en nuestros temas de investigación, que se venía haciendo de manera de incorporando becarios que hacían doctorados en otras universidades, e identificamos la carencia, la necesidad de un espacio formativo en temas de economía y la innovación en la Argentina y en general en América Latina. Y bueno, la llegada, el embarque en la Escuela de Economía y Negocios nos dio ese impulso para terminar de cerrar ese proyecto, y con el apoyo de la escuela en todo el proceso del armado de la carrera, de la aprobación por CONEAU, que fue un trabajo codo a codo, logramos darle luz a este doctorado, que básicamente creemos que es un aporte, una contribución a la currícula en posgrados de la Argentina, trayendo un espacio formativo en economía y la innovación. Cuando uno quería trabajar sobre estos temas en términos doctorales, si bien hay oferta de maestrías en doctorado, habría que hacer un doctorado en economía o en desarrollo económico, pero no había un doctorado, un entrenamiento, un training en economía y la innovación. Este es el vacío que el doctorado viene a llenar en la currícula. Tenemos estudiantes tanto de la Argentina como aspiramos, tenemos algunos estudiantes extranjeros, a también ser un espacio formativo regional. Nuestro objetivo es generar capacidades, generar investigadores o también investigadores que quieren insertarse tanto en el ámbito público como privado, en darles herramientas teóricas y metodológicas para pensar el cambio técnico, para pensar la relación entre innovación, economía y desarrollo sostenible. Cuando esta agenda de la innovación estuvo en sus inicios muy vinculadas a los temas de productividad y competitividad. Eso hoy queda corto para mirar los procesos de innovación. Hay que incluir el aspecto ambiental, el aspecto social, el aspecto de la inclusión social. Este abordaje mucho más interdisciplinario, que es muy desafiante, es el que intentamos impulsar desde el doctorado. Eso lo van a ver también cuando veamos los perfiles de los alumnos. No es un doctorado de economistas, sino que miramos la economía de la innovación desde una perspectiva interdisciplinaria, tanto de los alumnos, los docentes. Intentamos también tener un cuerpo docente que esté a la altura de la interdisciplinaridad que buscamos en el doctorado. Algunos objetivos específicos, voy a resaltar algunos, los quise poner a todos para no olvidarme ninguno, porque todos me parecen importantes. Promover el crecimiento de la comunidad de investigadores en estas disciplinas en América Latina, formar estudiantes en el conocimiento minucioso de la literatura, pero también del manejo sólido de métodos de investigación aplicables al campo de la economía y la innovación, formar estudiantes con habilidades para diseñar e implementar proyectos de investigación con mirada crítica, transmitir el conocimiento de manera clara y publicar en revistas aquellos que se quieran dedicar a la academia, promover el desarrollo de una agenda de investigación basada en la interdisciplinariedad y alentar la formación de profesionales con compromiso para resolver los problemas que las sociedades plantean y con herramientas para enfrentarlo, para generar estas demandas de conocimiento tanto en las áreas del sector público como privado. Estos son los objetivos que nos planteamos para el doctorado. Algunas
muy rápidamente voy a mencionar, hay una página web donde está toda la información, cada tanto damos también charlas especializadas para que ellos se quieran inscribir, pero básicamente el doctorado busca tener mucho espacio para la investigación y disminuir la carga de cursada. Nosotros pedimos 8 materias de 32 horas cada una y se organizan en 4 áreas: la área teórica, la área de investigación, el área de seminarios y de formación complementaria. Básicamente hay 2 materias teóricas, que es Fundamentos de Economía de la Innovación y Tópicos de Economía de la Innovación, y una tercera materia para los no economistas, que es Introducción a la Economía y la Estadística, que algunos, a los 4, no, aquí los 4, menos caro, los han cursado. En el área de investigación, ahí nosotros ofrecemos las materias metodológicas, tanto cuantitativas como cualitativas. Lucía da una de las materias cualitativas de estudio de caso. Ahí ustedes pueden ver toda la oferta en la página web, no voy a repetir, simplemente ordenar cómo es el plan de estudios. El área de seminarios son los talleres de tesis, tanto para proyecto como para elaboración. Para nosotros esto es fundamental. Un gran problema es los estudiantes que no terminan sus tesis, entonces acompañarlos, guiarlos, ser un apoyo tanto técnico como emocional en ese proceso, nos parece importante. El taller de seminario nosotros es un troncal al cómo pensamos este doctorado. Y el área de formación complementaria son otras 2 materias que cada alumno decide, tanto las optativas que nosotros ofrecemos como otros doctorados, contribuyen mejor a su proyecto doctoral. En términos del cuerpo docente, acá algunas fotos, tenemos los usual suspects, que son los investigadores de CENID, que están en PADI, vos tenés que ir a clase en el doctorado también, que todavía no estás. Y bueno, ahí está Lucía de la Escuela de Economía y Negocios, y pusimos están todos, algunos de los profesores que invitamos, que son parte del cuerpo docente, que ellos traen su experiencia, su expertise en sus temas específicos, son investigadores de las universidades nacionales argentinas y también del exterior, y cada uno con especialistas en cadena de valor, especialistas en Sistema Nacional de Innovación, en métodos participativos, en temas de sostenibilidad, cambio estructural de la región y de otros países, que entre todos damos nuestras energías, nuestras ganas y construimos este espacio formativo del doctorado en Economía de la Innovación. Y acá faltan algunos, no están todos, no me entraban todas las fotitos. Bueno, ahí quedé. En términos de alumnos, hasta ahora en 2 años nosotros hemos tenido 19 alumnos, 14 activos, de ellos 6 son becarios, 4 con becas de la escuela, y ustedes lo que pueden ver ahí es justamente esto de la interdisciplinariedad, la formación de base de los alumnos. El 20% es de economía, pero el resto, el 79% restante, de otras disciplinas, tanto de ciencias sociales como de ciencias básicas, lo cual un poco quiere decir que el espíritu y la interdisciplinaridad fue capturado por quienes vienen a hacer el doctorado. A nosotros, como docentes y como coordinadores, nos interpela dar respuesta a las expectativas de los alumnos en términos de esta interdisciplinaridad. Hola, Marcelo. Y bueno, hasta aquí llegué, estamos disponibles, después podemos hacer preguntas acerca del doctorado. Voy a dar lugar a los protagonistas de la mesa. Y la idea es que el diálogo se estructure en estas 2 preguntas, que cada uno va a hacer una breve presentación e intentar contestarlas. Es: ¿en qué proyecto estás trabajando o comenzando a trabajar? La idea es que nos compartan un poco, como pasó en la mesa anterior, cuáles son sus temas, sus objetivos, cuán avanzados están, en qué camino, cómo están en ese camino de realizar la tesis doctoral, y luego qué herramientas te brinda el doctorado de Economía de la Innovación para el proyecto, en términos de la ideación del proyecto, de la elaboración, bueno, dónde ven ellos que tuvieron las mayores contribuciones de la cursada y de la parte formativa del doctorado. Bueno, los dejo a ellos, tenemos un orden establecido según los PowerPoints, y luego, bueno, Lucía va a hacer los comentarios, y queremos también luego abrir un espacio para preguntas, comentarios, diálogos del público. Tenemos poco tiempo. Carolina, todo tuyo. Hola, sí. Bueno, primero agradecer a Lidia y a Valeria la invitación a participar de esta mesa. Yo soy una de las becarias de la Escuela de Economía, así que también agradecer a la Escuela de Economía el patrocinio para la realización del doctorado. Mi proyecto de investigación se llama Naturaleza y Desarrollo. Una cosa más. Ahí. Redes de experticia y transiciones agroecológicas en Salta y Jujuy.
El periodo que analizo es desde los años 90 hasta ahora prácticamente, porque bueno, el escenario cambia constantemente, así que cada vez, igual ya voy a hacer el corte, pero cada vez tengo que meter más cosas. Bueno, el problema, para contextualizar, ¿no?, el problema y la motivación de la realización de la investigación es la necesidad urgente de hacer cambios en el régimen agroalimentario que tenemos. Esto es algo en lo cual hay consenso a nivel internacional y es un impulsor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que la agroecología y otras innovaciones en materia agrícola que apunten a mayores índices de sostenibilidad es un tema importante. En particular, bueno, estas fotos son, cuando uno busca en Google agronegocio, te sale la primera foto, y la segunda foto es de mi trabajo de campo en una finca agroecológica en Salta, y bueno, es agricultura con la gente, básicamente. Así que bueno, con eso quería graficar cuál es el problema y la motivación. Se dice que la agroecología es una ciencia demandada por movimientos sociales porque son las organizaciones campesinas que toman a la agroecología como una consigna para reivindicar sus derechos, quienes demandan este conocimiento. Y bueno, el principal desafío cuando empecé a hacer el doctorado es hacer un cambio de perspectiva, ¿no? Yo vengo trabajando con productores agrícolas y cooperativas de Jujuy, de productores de Jujuy, desde el 2013. Soy antropóloga, entonces el principal desafío con el que arranqué es un cambio de perspectiva, ¿no? Ver esas prácticas agrícolas que yo hasta ahora estaba observando como desde lugares más antropológicos de construcción de la identidad de estas poblaciones, hacer un cambio de perspectiva hacia, bueno, estas prácticas realmente pueden generar un cambio, una transformación y empezar a vincular, ¿no?, la política y los cambios tecnológicos en un marco teórico. Así que ese fue como el primer desafío, ¿no? Cambiar esa perspectiva más de naturaleza, cultura, tradición, modernidad, para ver estas prácticas como conocimiento valioso para generar transformaciones. ¿Por qué Salta y Jujuy? Bueno, además de porque es el lugar donde yo vengo trabajando desde hace varios años, Salta y Jujuy está fuera de esa frontera agrícola inicial de las primeras provincias que se incorporaron al modelo de agronegocios en Argentina. Entonces resulta importante empezar a ver más allá, ¿no?, qué está pasando con esa presión que ejerce la frontera agroindustrial. Salta y Jujuy además comparten una amplia variedad de sistemas ecológicos, distintos entre sí, pero también muy cercanos. Entonces, desde los años 90 vienen tejiendo una red de actores importante. Bueno, por ejemplo, instituciones como el INTA o el SENASA tratan a Salta y Jujuy como una sola, como un solo bloque, ¿no?, para hacer gestión. Además, poseen una rica tradición de prácticas de agricultura sostenible a nivel familiar y de las comunidades campesinas e indígenas. Y bueno, hay una transmisión intergeneracional de esos conocimientos. Además, se suman la presencia de neocampesinos, que son familias de agricultores que se reconocen como biodinámicos o regenerativos o agroecológicos, y que son familias que migran de la ciudad al campo para tener estos emprendimientos y realmente están teniendo bastante protagonismo en el impulso de la agroecología. Bueno, todas estas dinámicas y estas particularidades han tejido una red de actores que están interesados en estos conocimientos. Y por eso esta es la pregunta de investigación: de qué manera la conformación de redes de actores dedicados a la promoción de la agroecología contribuye a la co-construcción, movilización y legitimación de conocimientos e iniciativas alternativas al régimen agroalimentario dominante. Bueno, el marco teórico se basa en las transiciones sociotécnicas, porque a mí me permite analizar cómo surge, cómo se desarrolla y cómo puede llegar a ser, cómo las prácticas innovadoras surgen, se desarrollan y pueden llegar a plantear o a posicionarse, a hacer cambios en prácticas que ya están consolidadas. Particularmente de la teoría de transiciones sociotécnicas, que integra la economía de la innovación y estudios de ciencia, tecnología y sociedad, yo me voy a centrar en las transiciones a la sustentabilidad agrícola
y que además nos habla de la importancia de las acciones y las innovaciones de los movimientos sociales, ¿no? Aquellas soluciones que surgen dentro de las comunidades. Entonces, la agroecología en esta tesis es una innovación alternativa que surge de los movimientos, por eso me interesan las innovaciones de base, y lo que yo voy a estudiar es cómo se construye este conocimiento, cómo actúan esas redes de conocimientos que vienen como a unir distintas herramientas o instituciones, como decía Almendra, digamos, generar cambios sistémicos dentro de, digamos, en vías de la sostenibilidad requiere también que se creen estas redes, que se fortalezcan y no que sean experimentos trabajando así individualmente y sin tener comunicación. Así que, bueno, me interesa analizar eso, cómo se construye el conocimiento. La metodología de análisis cualitativo de redes de actores. Ahora, con la desaparición de la Dirección Nacional de Agroecología y muchas de las políticas públicas que se estaban impulsando, que quedaron como huérfanos, ¿no? Así que por eso decidimos integrar el análisis sociotécnico de políticas públicas para ver qué pasa con esas iniciativas que comienzan como una política pública y que ahora están siendo sostenidas por los movimientos sociales, en particular los nodos agroecológicos territoriales. Y bueno, con esto yo espero realizar un aporte teórico y empírico que ayude a comprender cómo se coproducen esos conocimientos y cómo estas redes de experticia pueden llegar a constituir espacios de resguardo y cuidado, ¿no?, para estas innovaciones. Así que eso es todo. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por asistir, por venir, por el interés por nuestros proyectos de doctorado, a Lilia, a Vale, a Lucía y a todo el backstage que está detrás de toda esta preparación. Soy Josefina Moya, soy socióloga de base, candidata a magíster en ciencia política y actual becaria doctoral en economía de la innovación, a través de una beca interna también de la escuela y de la universidad, así que muchas gracias. Eso sin duda para mí ha sido una posibilidad acá de dedicarme a la investigación. Yo soy chilena, así que la verdad es que ver una salida profesional de investigación para mí ha sido toda una novedad. En Chile, si bien hay investigación y hay enormes proyectos y centros de investigación, la salida profesional no es algo que se fomente tanto desde las universidades, así que para mí ver todo el fomento que hay desde la universidad para que nos podamos dedicar, no solamente nosotros, sino que también los estudiantes de pregrado, a investigar aún en las condiciones actuales, la verdad es que me parece maravilloso. Bueno, mi proyecto doctoral es Science Advice o asesoramiento científico para políticas públicas de innovación y desarrollo en Argentina. Lo que planteo mostrarles acá un poco es el backstage, ahí agarrándome un poco el concepto de Gil Gardner, que plantea una metáfora del teatro para poder explicar el asesoramiento científico, dando cuenta de todo este backstage que la ciencia por lo general intenta no mostrar dentro de la escena, dando cuenta que quizás la ciencia es como que si fuese un descubrimiento, algo que ocurre así sin más, cuando la verdad es que hay todo un proceso, como estos también, de conversación y de construcción de conocimiento y de construcción de verdades. Acá la pregunta inicial, que está en constante cambio, como ya vieron con todos mis otros compañeros, cómo la ciencia y las redes de expertos pueden contribuir al fortalecimiento de la hechura de política pública, innovación y desarrollo en Argentina. Esto, ¿cómo planeo realizarlo? En una primera instancia he seleccionado 3 vías de levantamiento de información. Proyectos legislativos que buscan dar creación a oficinas de asesoramiento científico en el Congreso de la Nación. Actualmente hay al menos 3 que se han presentado. Los organismos colegiados en el Poder Ejecutivo para el sector productivo de innovación.
y procesos de Science Advice implicados en las leyes de cannabis medicinal y etiquetado frontal, que vendrían a ser mis casos de estudio. Y este cuarto, que está medio en gris, que es instrumentos que financian proyectos de investigación, surge a través de una experiencia que he tenido la posibilidad de realizar este año por medio del doctorado también, en el Laboratorio de Política Pública de CTI de la UNESCO, donde en conjunto con otros colegas hemos estado analizando políticas públicas para gobierno, con el gobierno de Paraguay y el gobierno de Chile. A mí en lo particular me tocó el gobierno de Paraguay. Estamos analizando un instrumento para presupuestar infraestructura de conocimiento, y a través del análisis de los distintos instrumentos me he podido dar cuenta cómo dentro de los objetivos de estos instrumentos se fomenta que los investigadores también puedan tener relaciones, tanto en talleres, en reuniones o en asesoramiento científico para con los decidores de política pública, por lo que me parece interesante poder ver si es que en Argentina eso también se lleva a cabo, ¿no? El marco teórico es una triangulación entre distintas vertientes teóricas, desde la economía de la innovación y los estudios críticos de la innovación también, los estudios sociales en ciencia y tecnología a través de una clave coproduccionista, tomando a Chila Yazanov, y desde la sociología de los expertos y las experticias. Aquí, ¿cuál sería la motivación más profesional y de investigación? Comprender los procesos de asesoramiento experto para política pública de innovación y producción y desarrollo en Argentina, ahí tomando un poco este vacío que queda en torno a las capacidades públicas de generación de conocimiento, que por lo general están más asociadas y se volcan más en políticas de desarrollo y producción, pero se utiliza poco toda esa capacidad y conocimiento generado público para pensar las políticas públicas desde la ciencia, ¿no? Hay motivaciones personales. Bueno, la política pública siempre ha sido algo que me ha interesado mucho, tanto desde la sociología como desde la ciencia política. La innovación y el desarrollo para mí es una beta muy nueva a profundizar e investigar. Por lo general, mis proyectos siempre han estado asociados a la obtención de derechos humanos, así que desde el análisis de política pública, la verdad es que es muy interesante poder ir mezclando todos estos marcos teóricos en el fomento y la construcción de política pública, porque a mi parecer es el espacio de disputa democrático, ¿no? Más hoy por hoy. Bueno, los objetivos generales, comprender los procesos de asesoramiento experto en Argentina y al mismo tiempo poder generar insumos para fomentar esos procesos de construcción de policy. Los objetivos específicos, que no planeo leérselos, son re extensos, pero sí planeo poder desentrañarlos un poco acá, hacer el ejercicio de las distintas dificultades que han significado para mí este proceso, tanto profesional como personalmente. Pensar políticas públicas de Argentina y además de desarrollo productivo e innovación es ahondar y profundizar en todo un marco teórico que es nuevo y que la verdad es que es muy interesante, y al mismo tiempo pensar políticas públicas de Argentina es empaparse en todo un sistema político y de política pública del cual yo no vengo. Si bien llevo 5 años viviendo acá, ya me siento medio chileno-argenta, pero de todas formas es comprender todo un proceso político, toda una cultura política nueva. O sea, tenemos una cordillera entre medio, pero somos muy distintos. Así que ese ha sido todo un desafío y muchas oportunidades también para estar constantemente preguntando tanto a los profes, que en algún punto terminan siendo colegas porque están en la oficina al lado, y a mis compañeros de doctorado también, ¿no? Pensar las redes de asuntos expertos. Actualmente estamos en una materia de redes y sistemas de innovación, lo cual es muy interesante porque en algún punto me planteo el desafío de poder pensar todo el levantamiento de información que es en algún punto cualitativa, para poder llevarlo a la construcción de un modelo de red, ¿no? Entonces sería un importante desafío para poder pensar esas categorías y transformarlas en unas quantis que me permiten
me permitan modelar redes de expertos y asimismo también, tomando el objetivo general, poder generar insumos que efectivamente tengan una utilidad el día de mañana y no solamente sea un documento que quede en una biblioteca. Tipologías de estrategia para política pública en el país, desde el asesoramiento experto. Ese es un desafío no solamente teórico, sino que también político, porque por lo general estos modelos de política son modelos que en algún punto viajan del norte. Si uno se pone a leer un poco de todas las oficinas de asesoramiento científico en Latinoamérica, tienden a tener un modelo bastante parecido a lo que es el Post en Inglaterra, a lo que... gracias Lucía. A lo que es el Post en Inglaterra, y tienden a copiar los valores, las misiones, el cómo operar, pensando poco en cómo funcionan efectivamente las políticas y el proceso de el quehacer político en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en algún punto es una tensión que está constantemente dentro de la arena de la política, y que al mismo tiempo son instancias medio invisibilizadas. O sea, porque, por ejemplo, hay oficinas de asesoramiento científico, pero si uno va y le pregunta a un asesor, che, ¿van a la oficina? No, porque ¿qué vamos a ir a preguntarle a alguien más sobre cómo asesorarnos por este proyecto de política, cuando la verdad es que todo se mantiene dentro del mismo partido, de una forma bastante endógena? Entonces ahí hay una tensión bastante importante a poder ir desentrañando. Desde el sur siempre es una tensión y una dificultad, desafío también, pensar desde el sur y para el sur, un poco haciéndonos cargo y también tomando los desafíos actuales. Es difícil como no estar un poco a la espera, o también tomando las consecuencias que vienen desde el norte global, pero me parece que como región tenemos un montón de desafíos propios, como la Argentina, por ejemplo, lo puede ser, como lo están hablando antes las compañeras, la inflación, ¿no? Que es tener una economía con constante inflación. O sea, uno va y le pregunta a alguien del norte sobre la inflación. Entonces, siempre creo que pensarnos desde el sur para el sur es un desafío constante que tiene que estar ahí siempre en un eje. Y bueno, un poco lo mismo, lo inclusivo, sostenible y democrático, que si bien son imaginarios medio que uno tiende a nombrar dentro de los proyectos, porque también queda bonito decir que uno construye en pos de eso, pero hoy por hoy también son ideas profundamente cuestionadas, no solamente a nivel global, sino que también nacional, por lo que me parece un desafío poder poner el ojo y la atención ahí y efectivamente preguntarnos qué es la inclusión hoy por hoy, qué es la sostenibilidad con un gobierno que niega el calentamiento global y la contaminación medioambiental, y por sobre todo qué pasa a llevar acuerdos democráticos obtenidos hace tantos años. Acá un poco mis desafíos personales, puse el meme porque, bueno, suele ser como me siento con estos desafíos. La interculturalidad, por sobre todo, es un desafío constante. Hoy por hoy sé lo que es INTI y INTA, por ejemplo, pero al principio me hablaban de INTI y INTA y la verdad es que uno se va encontrando así con un montón de nombres, con un montón de siglas, que, bueno, con el pasar del tiempo una se va dando cuenta que esta institución funciona para tanto, pero bueno, es un proceso continuo de aprendizaje. Como hablaba Lilia, es un problema interdisciplinario que te pone constantemente en el desafío de aprender un montón de marcos teóricos, de salir del propio marco teórico con el cual una viene formada, y de interactuar también constantemente con otras disciplinas. Bueno, tomar a la industria y la firma como actor, como dije anteriormente, yo venía desde el palo de analizar las políticas públicas más asociadas a los derechos humanos. No significa que esto no tenga un palo de derecho humano, claramente que sí, pero implica tomar un marco teórico mucho más profundo, y eso es un desafío que
agradecida de hacerlo, pero que no deja de ser desafío por eso. Y bueno, acá un poco de todo lo que el asesoramiento, de todas las herramientas que constantemente me está brindando el doctorado para ir pensando mi objeto de proyecto doctoral, tanto desde la innovación, pensar el evolucionismo y todo el proceso de construcción de aprendizaje que ha significado para la innovación, pensarse, porque eso también ha sido un desafío para la economía, ¿no? Pensarse y pensar todos sus procesos de construcción de conocimiento, que esos son marcos teóricos que a las ciencias sociales nos sirven un montón, porque por lo general la política pública no se piensa dentro del proceso de la política pública. Siempre pensamos la política como la evaluación post, que tampoco llegamos mucho a hacerla, pero son medio los espacios donde lo pensamos y no dentro de la construcción de conocimiento. Y bueno, hay un poco de todo lo que va surgiendo dentro de las materias. Y bueno, no dejar de nombrar a los compañeros también, a otros que están acá, que el conjunto de interacciones cotidianas y diarias dentro de las clases también es un desafío y una herramienta que es muy importante para poder ir pensando el objeto de estudio. Gracias. Voy a quedar acá para la cámara. Si esto aguanta, voy a poner acá. Ah. Voy a sentar. Bueno, gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar, por venir, gracias por la invitación. Mi nombre es Leandro García Silva. Esto, a ver, ¿cómo es? Ahora sí. No hay mucho en la pantalla, les voy a contar un poquito en base a la consigna que nos habían planteado, en qué estoy trabajando, por qué estoy trabajando en esto. Yo tengo tal vez un recorrido un poquito más sinuoso que el de muchos de mis compañeros. Soy abogado, me recibí hace 30 años, así que pasaron muchas cosas entre que decidí volver a las aulas. Siempre fui pasando por las aulas, nunca las dejé, como docente durante un tiempo y también con estudios de posgrado. Después de estudiar Derecho, mi gran pregunta fue, ¿y ahora qué? Conozco las leyes, yo trabajaba en el Congreso en aquella época, ahora también trabajo en el Congreso, pero otra vez pasaron muchas cosas en el medio, y mi angustia era, tenemos una ley, ¿y ahora qué? Digamos, ¿alcanza una ley para hacer una transformación? Entonces, siempre un poco fue la pregunta por la transformación, por el cambio, por lo que necesitábamos cambiar para mejorar, de algún modo para estar mejor, sea como sea que lo evaluemos. Y entonces mi primer camino fue estudiar políticas públicas. Entonces hice una maestría en políticas públicas, buscando un poco el conocimiento, en la ciencia, parte de esas respuestas, que no siempre están ahí, pero que era una parte importante. Y eso me permitió, creo, poder mirar. Fue mi primera aproximación a la economía aplicada, a la ciencia política, a la multidisciplinariedad. Ver que había algo más allá de lo normativo, algo más allá de lo que queremos o lo que debe ser. También tenemos que ver el cómo. Y ese camino, bueno, lo transité y fue muy, muy productivo. Y me abrió otra pregunta, que es la relación, finalmente, que hoy también nos estamos preguntando, como nos decían hoy las chicas, sobre todo Josefina, es la pregunta entre la ciencia y la política, entre las decisiones, el poder y el conocimiento. Y lo empecé a vivir un poquito más en carne propia, porque yo no me dediqué a la academia, sino que me dediqué más bien a trabajar en el Estado, en el Poder Ejecutivo, en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el Legislativo. Y esa fue una pregunta que siempre me fue como acompañando, pero que fui intentando poner en acto. Digamos, entonces me transformé en una especie de demandante de conocimiento. En cada una de las responsabilidades que me fueron tocando, siempre había un espacio muy importante para ver cómo conectamos con los que están produciendo conocimiento y cómo me puedo, de algún modo,
beneficiar, aprovechar, utilizar ese conocimiento para encarar el desafío que nos tocara en ese momento a mí y a mis compañeros y en ese espacio. Y ese no siempre fue un camino virtuoso, porque son culturas muchas veces muy distintas, muy abiertas, necesitan traductores. El hecho de que uno sea muy bueno generando conocimiento no significa necesariamente que alguien puede usar ese conocimiento fácilmente. Y el hecho de que alguien sea muy bueno transformando la realidad no siempre significa que lo hace porque tomó conocimiento del conocimiento, sino a veces hay intuiciones. Y eso además es una gran fuente de desconfianza, porque el que sabe hacer no quiere que nadie le venga a decir cómo hacer las cosas, y el que estudió mucho muchas veces ve que lo que está sucediendo no está bien. Y ahí hay puentes que tender. Entonces, un poco mi motivación y mis objetivos y mis dificultades siempre están ligados a esos puentes, a tender esos puentes entre el conocimiento y la acción, entre el conocimiento, la ciencia y la política. No sé si hay otra cosa acá. Bueno, eso me fue llevando... ¿Está ahí? A ver. Bueno, ahí hay un título, que son las transiciones hacia la sustentabilidad. La preocupación general es esta que les conté, pero después fui haciendo cosas más concretas. Y desde hace ya como unos 15 años por lo menos, vengo trabajando en temas de ambiente y sobre todo relacionados con el agua, con la gestión de cuencas. Trabajé mucho tiempo con la cuenca Matanzas-Riachuelo, desde la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio de Ambiente, en el Programa Nacional de Gestión Ambiental de Agua. Y en los últimos años también en la Autoridad de Cuenca Matanzas-Riachuelo, ya desde otro rol. Entonces, un poco mis preocupaciones giraron, y todas estas cuestiones que les venía contando, alrededor del problema del agua, y sobre todo de si tenemos una cierta forma de organizarnos socialmente para gestionar el agua, sobre todo desde un punto de vista ambiental, pero como algo necesario para nuestra producción, para nuestra vida diaria, para el sostenimiento de los ecosistemas. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo de modo tal que esto sea sustentable. Y la primera intuición, y un poco mi experiencia, es que ese camino está plagadísimo de problemas, de dificultades, no estaría funcionando demasiado bien. Por la contaminación, por las inundaciones, por el manejo inadecuado del riego, por el uso insustentable del agua, por las demandas sobre un recurso escaso, por el cambio climático. Digo, están sucediendo muchísimas cosas en el último medio siglo, digamos, o 25 años, que nos llevan a plantearnos de algún modo que el modo, y a eso llamamos el régimen sociotécnico, de alguna manera, la forma en que como sociedad combinamos todos nuestros recursos técnicos, sociales, políticos, económicos, relacionales, para gestionar este problema, que es qué hacemos con el agua, cómo la cuidamos, cómo la utilizamos mejor, empieza a resquebrajarse, a tener problemas. Y de ahí un poco la necesidad de una transición. Mi idea es poder, en el marco del doctorado, analizar y estudiar esa transición sociotécnica hacia la sustentabilidad de un modo de gestionar ambientalmente el agua que aparece hoy como insustentable, hacia uno nuevo que todavía no terminó, no sabemos cuál es. Es algo que se va haciendo en el camino, que está en construcción, y eso es uno de los grandes desafíos, mirar algo que está, no mirar para atrás a ver qué pasó, sino estar acompañando de algún modo, de tratar de mirar lo que está sucediendo. Eso desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista teórico incluso, es desafiante, y es una de las cuestiones que me está, porque también te da cierto vértigo, porque estás corriendo al lado de lo que quieres ver y no se ve mejor. A veces hay que parar y mirar para atrás, y a mí lo que me interesa no es tanto mirar para atrás, sino ir acompañando ese proceso. Entonces de ahí surgen un montón de dificultades, de desafíos sobre todo, teniendo en cuenta un poco además
esta historia que les conté, que por un lado me dio muchas herramientas, pero que por otro lado condiciona muchísimo la mirada. Así que lo primero que me enseñó el doctorado es a desaprender muchas de las cosas que traía conmigo, muchas de las cosas que yo daba por sentado y que era necesario cuestionar, ponerlas en otro prisma, jugar las reglas del juego del doctorado, que es también mirarlos desde un punto de vista académico, en el marco de una comunidad académica, romper un poco con esa desconfianza que les decía de aquellos que a veces están más acostumbrados a hacer ciertas cosas, que piensan que son los que están en mejores condiciones para ver un fenómeno, y eso no siempre es así. Entonces desaprender fue tal vez el primer desafío, y entregarme al resto de las herramientas que el doctorado construyó y nos está dando, que son herramientas metodológicas, conceptuales, y un entorno propicio, un entorno estimulante para poder trabajar junto con los investigadores, los docentes, los compañeros, que son sin duda fundamentales para poder llevar adelante cualquier tarea de investigación. Entonces, y para cerrar, es por un lado agradecer toda la oportunidad, agradecer y contarles, para los que no lo saben, que hay un espacio que nos puede acompañar, que nos puede recibir, que nos puede dar herramientas para hacer camino, en el caso de algunos para comenzar su carrera académica, en el caso de otros para tratar de darle un cierto sentido a todo lo que hicimos y ver qué podemos hacer para adelante. Y bueno, los dejo acá, y en todo caso, si hay preguntas, las contestaremos. Gracias. Bueno, hola a todos, todas. Mi nombre es Cecilia San Martín. Vengo de un palo totalmente distinto. Yo soy biotecnóloga. Me gradué en la Universidad de Quilmes y durante mi carrera de grado cursé una materia de estudios sociales de la ciencia y fue amor a primera lectura. Dije, bueno, yo quiero terminar la carrera y hacer una especialización en esto, y comencé en pandemia, gran momento, donde uno tenía mucho tiempo para hacer cosas. Empecé a una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. En el marco de la maestría trabajé, lo que buscamos con mi directora, Gaby Bortz, fue responder esta pregunta, que fue la que guió toda la tesis, ¿sí? De cómo las vacunas COVID-19 se coprodujeron con distintas visiones respecto al Estado, de lo que es y lo que debería ser, de la ciencia y el futuro, a dónde queremos llegar, ¿no? Todo esto desde una mirada, como dijo José, desde el sur para el sur, y tratar de desentrañar un poco, no solamente todos los aspectos materiales y todas las coaliciones de actores que permitieron que adquiramos vacunas en un tiempo de alta demanda mundial, que logremos que algunas de ellas se produjeran acá aún con tecnología importada, y que se desarrollara en esta universidad justamente la primera vacuna 100% argentina de principio a fin, ¿sí? Con tecnología nuestra, ciencia nuestra y desarrollo y producción nuestra. Pero también hubo todo un aspecto que desde los marcos conceptuales que yo venía trabajando y venía viendo en la maestría, quedaba como un vacío, ¿no? De qué rol juega también lo simbólico en esto. Y por lo simbólico me refiero a imaginarios sociales respecto del Estado, qué es lo que debe hacer el Estado, ¿sí? Qué es lo que nosotros concebimos que queremos llegar como nación, ¿sí? No solamente en clave de desarrollo, sino en clave de gobierno, de forma de organizar la sociedad, de organizar las formas de producción, particularmente en esta área que es la biotecnológica y la biofarmacéutica. Pero son cosas que uno piensa a priori, bueno, no tiene nada que ver, pero sí. Y puse a jugar distintos niveles de análisis, ¿sí? La tesis de maestría tuvo más lugar en el nivel meso-macro, ¿sí?
tomé el concepto de promesas tecnocientíficas como unidad de análisis para analizar todas estas dinámicas de adquisición, producción y desarrollo de vacunas COVID-19 en Argentina. ¿Por qué? Porque las promesas tecnocientíficas están muy ligadas a estas expectativas de futuro, ¿no? A dónde queremos llegar a través de la ciencia y tecnología, ¿sí? Y qué soluciones conseguimos como plausibles en esos marcos. También analicé algo de capacidades nacionales, coaliciones que permitieron que estos desarrollos, estas producciones tuvieran lugar. Y también analizar el tema del cumplimiento, ¿no? Porque uno cuando promete algo, uno promete que, bueno, que la ciencia va a tener en este contexto una utilidad clave en un momento álgido de pandemia. Uno siempre espera que eso en algún momento se cumpla, ¿no? Y ahí encontré cómo todas estas dinámicas de la vacuna COVID-19 se remitían también a promesas inconclusas, ¿sí? De desarrollos científicos que quedaron truncos, ¿no? Y poder analizarlos en este marco de, bueno, la promesa, lo prometido, cómo se cumple, cómo no se cumple, qué dinámicas, qué recursos materiales, qué actores, qué recursos simbólicos se coproducen, se constituyen mutuamente para que estas cosas sucedan en un cierto camino y no en otro. Bueno, básicamente, se los cuento muy brevemente. Yo utilicé un abordaje de estudios sociales de la ciencia de la tecnología, de la corriente coproduccionista, también triangulada con algunos conceptos de sociología de las expectativas y en particular el concepto de promesas tecnocientíficas como unidad de análisis. Así identifiqué 3 promesas: la promesa de acceso centrada en el artefacto emblemático vacuna Sputnik, ¿sí? Que logró comenzar y llevar adelante la campaña de vacunación en un momento donde era muy difícil traer vacunas, ¿sí? Desde la periferia global particularmente. Después una segunda promesa de autonomía industrial, donde se pudo producir acá, aunque con tecnología importada, vacunas desarrolladas en países extranjeros. Y después la promesa de soberanía sanitaria, ¿no? Cómo se pusieron a jugar todos esos elementos, esas capacidades que tenemos, y construir, realinear actores, capacidades, elementos simbólicos para hacer que todo eso se materialice en un artefacto que fue la vacuna ARVAC que se desarrolló acá en la Universidad de San Martín. Bueno, todo esto tiene una continuación en mi proyecto de doctorado. Yo les había contado que trabajé más nivel macro-meso. Mi idea del doctorado es trabajar meso-micro, ¿sí? A partir de todo este diagnóstico de situación que trabajé en la tesis de maestría, surgieron algunos casos interesantes de la industria biofarmacéutica y me di cuenta que había un vacío en la literatura de estudios de caso de estas empresas que de mayor o menor medida traccionan, ¿sí? E impulsan y reconfiguran la dinámica del sector, ¿sí? El sector vacunas en Argentina es una proporción pequeña de todo el mercado biofarmacéutico, pero aún así es un recurso muy importante, ¿sí? Y que tanto a nivel nacional como a nivel internacional mueve muchísimo dinero y es un recurso muy preciado por la importancia que tiene para la salud pública. Así que bueno, mi idea en el doctorado es focalizarme en el estudio de caso de estos 2 grupos, ¿sí? En principio, después buscaremos de sumar alguno más, que son el grupo Insud Pharma, ¿sí? Que tiene a mAbxience y a Synergium Biotech como empresas importantes radicadas en Argentina, y el laboratorio Casará, que surgió como un actor que repuntó, digamos, en el contexto de la producción de ARVAC y que tiene una dinámica en cuanto a participación en el sector bastante distinta a los otros 2, ¿sí? Pero cada uno con sus particularidades. Pero bueno, la idea es comenzar el estudio de estas empresas, qué implicancias tienen en la dinámica del sector y, bueno, qué puedo utilizar, digamos, ahí de las herramientas que nos brinda el doctorado. Básicamente me pienso focalizar en todo lo que es capacidades tecnológicas y de innovación, ¿sí? Conceptos como rutina, aprendizaje tecnológico, capacidad de absorción, learning by doing, las implicancias para el path dependency, capacidades de vinculación, ¿no? Entre esas empresas con otros actores como el Estado, ¿sí? Que en nuestro país tiene una dinámica bastante particular y que eso hace también que los desarrollos vayan en cierto sentido y contribuya al path dependency. Y tratar de trabajar cómo desde la economía de la innovación puede aportar para estudiar también las capacidades estatales, ¿sí? Y también, bueno,
poder sumar estos conceptos que yo trabajé en la tesis de geometría, cómo aportar desde lo simbólico, desde los imaginarios, poder triangularlo con conceptos y poder entender a este sector de una forma más completa, ¿no? Pero bueno, empezando desde un zoom in, desde un abordaje micro meso, para luego poder, hacia el final, poder triangularlo con algunas de las conclusiones de la tesis de geometría que pueden nutrir al abordaje de este sector muy fructíferamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, una alegría y es un placer y muy gratificante escucharlos. Voy a dar la palabra a la directora del doctorado, Valeria Alza, que está a mi izquierda, que va a hacer unos comentarios y después abrimos unos minutos a preguntas, comentarios, el poco tiempo que nos queda. Bueno, gracias Lilia, felicitaciones chicos por presentar los proyectos. La verdad que esto fue una idea conjunta con Lilia de armar este panel, un poco para dar a conocer que estamos investigando en las tesis doctorales del doctorado y dar a conocer el doctorado. Yo voy a tomarme 2 minutitos para poder abrir a preguntas, para traer 4 cositas que anoté a partir de las presentaciones, que tiene para mí mucho que ver con la propia identidad del doctorado. Una es, ustedes habrán visto en las presentaciones de los 4, digamos, cómo fue evolucionando a nivel personal la pregunta de investigación que ellos tenían, que los trajo a querer cursar un doctorado en Economía de la Innovación, que es un doctorado que, como supongo habrá dicho Lilia, pues no pude escuchar, pero sí armamos la presentación previamente, es pionero, ¿no? Es un doctorado, la temática Economía de la Innovación no tenía un doctorado en Argentina. Entonces, bueno, escuchar las dinámicas personales de cómo lo fue llevando a cada uno a cursar nuestro doctorado me lleva a mí a contarles a ustedes que nuestro doctorado también es dinámico. Nosotros estamos todo el tiempo teniendo en la cabeza las necesidades, es un doctorado personalizado en algún sentido, porque estamos teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los estudiantes y generando materias a la medida de sus necesidades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, ustedes habrán visto en el caso de las tesis de Carolina y de Josefina y probablemente de Leandro también, la importancia de las redes, ¿no? Y entonces a partir de eso nosotros este año incorporamos una materia metodológica que justamente tiene como centro, como foco de estudio las redes, cómo se generan estas redes, cómo se miden estas redes, cuál es el impacto potencial que pueden tener estas redes, y esto fue justamente atendiendo a las necesidades de las tesis, porque hay varias tesis de gente que está interesada en las redes y particularmente en las redes de experticia. Bueno, es un ejemplo, pero nosotros estamos todo el tiempo pensando justamente en darle dinamismo a la currícula de materias y también a los temas que entran en cada materia. Las materias mismas van modificándose en cada una de las cursadas. Pues otra de las cosas que tenía pensado decir y que me dieron pie también acá a los chicos es ¿para qué sirve nuestro doctorado? ¿No? Y esto es una pregunta que hoy en día está muy sobrevuelo en todo lo que hacemos en la vida universitaria y de investigación. ¿Para qué sirve lo que hacemos? Y uno de los impactos esperados de nuestro doctorado tiene que ver justamente con insumo para la política pública, y acá hay por lo menos un par, sino 3, de tesis que están directamente tratando de tender esos puentes, como dijo Leandro, tratando de tender el puente entre el conocimiento y la política pública, el actor de política pública como un demandante de este conocimiento, eso por un lado, pero otro lado también como insumo para la acción colectiva, ¿no? Y acá tomo lo que dijo Carolina, también lo que dijo Josefina y lo que dijo Cecilia en la construcción de estas promesas, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos pensando todo el tiempo es en transformación y en el rol de los diferentes actores sociales, obviamente la política pública, pero no solo la política pública, cómo se puede nutrir de lo que se hace dentro de las universidades. Y finalmente, el último punto es que quería resaltar. Nosotros obviamente estamos viendo economía de la innovación pensada desde el sur, estamos todo el tiempo haciendo eje en lo que tiene, digamos, en el contexto de desarrollo para pensar estos problemas, lo señalaron los chicos, pero al mismo tiempo estamos todo el tiempo pensando en cómo desde las capacidades del sur
y desde la investigación que se hace en el sur se abren oportunidades para incidir en la agenda global. Nosotros tenemos esa ambición, tenemos la ambición de insertar nuestro doctorado en la agenda global de los estudios de doctorado de Economía de la Innovación, y por eso mismo también estamos insertos en redes globales. Tenemos profesores que dictan clases en el doctorado que están en otras universidades fuera del país, y los invitamos a dar clases en alguna de nuestras materias, incluso materias enteras, como la de redes, por ejemplo, que está dada por docentes que están en Uruguay. Entonces estamos todo el tiempo pensando en eso. Y eso me lleva al último punto, que lo señaló con una frase Josefina que me encantó, que dijo: están en la oficina de al lado. Y esto de estar en la oficina de al lado nos hace realmente, de este doctorado, a mí me parece algo muy especial, que es que hay un sentimiento de comunidad en torno a la investigación en estos temas. Compartimos espacios, compartimos pasillos, compartimos almuerzos, y me parece que uno de los activos que tiene justamente este doctorado es que nosotros realmente estamos buscando tender redes con los estudiantes y redes hacia afuera también, ¿no? Y entonces esto de la interacción y el rol de lo interpersonal en este doctorado me parece que es una de las cosas que podemos resaltar. Gracias, Vale. Bueno, abrimos, tenemos 5, ¿cuánto tenemos, Lucía? ¿2 minutos? Bueno. Hola, ¿se escucha así? Sí, una pregunta al espíritu del doctorado, que tiene por título Economía de la Innovación, le añado la palabra transformación. Innovar, transformar quiere decir ir de un escenario A a un escenario B, eso quiere decir que hay alguien que gana, creo, alguien que quiere ganar y alguien que no quiere perder. Y mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa el poder en el doctorado? Y esa... Bueno, creo que tu pregunta apunta justamente a que tenemos los lentes del economista, probablemente dicho, y traer otras miradas, y también la mirada de la economía política. Acá tenemos, por suerte, politólogos y sociólogos que traen, porque están parte de su naturaleza, de cómo ellos piensan estos fenómenos, es con el temas de poder. Y creo que nosotros intentamos, como decía, estar con la currícula, estar a la altura de del desafío de la interdisciplinaridad, de traer estos nuevos temas, y bueno, lo hacemos de esa manera, de manera interdisciplinaria, y buscando también perfiles que permiten complementar la mirada del economista, nuestra formación, con miradas del poder, miradas de lo social, de lo ambiental, o sea, todo lo que cruza el proceso de innovación, que es un proceso social, no es que es un fenómeno solamente económico, es un fenómeno social. Anda todos estos abordajes, esa es la manera que lo hacemos. Bueno, nada, mi nombre es Marcelo Paz, soy el decano de la Escuela de Economía y Negocios, y la verdad que ayer, viendo algún reportaje en la tele, a uno le generaba alguna sensación de intranquilidad para lo que viene, ¿no? Entonces cuando llegué hoy, un poco confundido con todo, y yo quería hablar antes, en el panel anterior también, felicitar a las becarias que hablaron y a los becarios. Hace muchos años que yo no escucho detenidamente a un abogado hablar con tanta satisfacción. Nada, esto nos da un poco de aire a todos. Seguramente estamos, o por lo menos lo que me pasa a mí, que estoy muy contento por la actividad de esta mañana. En esto agradecerle a todo el equipo de investigación. Siempre es más fácil focalizar en las cabezas. En este caso en Lucía, que ahora es famosa y sale en la tele, que el sábado estuvo promocionando la CIDI en la televisión. Pero a todo el equipo, y me parece una justa mención a alguien que inició este camino en la escuela, como Enrique Déntice, que fue quien empezó a convencer a cada uno de los estudiantes en sus cátedras
para que empezaran a hacer algo parecido a la investigación en la escuela. Cuando yo llegué a la escuela no había un desarrollo que hoy nos llena de orgullo en términos de investigación, y lo poco o mucho que tenía en la escuela tenía que ver con el espíritu emprendedor de un docente loco que transitaba las aulas tratando de convencer estudiantes. Y cuando vemos que hay muchos de esos chicos que hoy lamentablemente tienen que emigrar para desarrollarse, también tiene que ver con un montón de gente que estuvo trabajando a lo largo del tiempo. Así que justo lo invité el viernes para que venga hoy a esta primera charla de la CIDI que tenemos en este auditorio absolutamente reformado por recursos que genera la escuela y con el apoyo de la universidad, donde nosotros creemos que es posible, y que parte de lo que hablaban hoy, de por qué investigaban y por qué hacían una tesis, también tiene que ver con la pasión que lo hace cada uno de ustedes. Entonces, el compromiso que tenemos quienes nos toca conducir, y no tenemos la misma pasión por el conocimiento y por investigar como tienen ustedes, tenemos esa pasión por gestionar para que el conocimiento que ustedes generan cada día tenga más valor. Así que nada, no era una pregunta, sino que era agradecerles a todos los que pusieron hoy, porque hace que uno se vaya un poquito más contento con el sentido de lo que hacemos habitualmente. Así que nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. ¿Alguna otra reacción, pregunta, consulta, comentario? No, un montón. Bueno, si quieren cerramos, en todo caso que estamos todos disponibles acá para consultas y comentarios. Bueno, gracias. Gracias. Sí, me quedé con cosas por decir, pero ya las charlaremos. A las 2:30 en el campus, en el auditorio del IBE, del Instituto de Biotecnología, vamos a estar con una mesa organizada por Manuel Basombrío. Va a hablar de poder, de impuestos, de distribución, no se la pierdan. Y después tenemos a las 4:30 sobre políticas productivas con inclusión de género, me acordé. A las 6, la inauguración formal de la CIDI con la presencia del rector y de Marcelo. Y a las 6:30, una mesa coordinada por Valeria Arza y Manuel López sobre políticas industriales en contextos de desarrollo, ¿no? Y con la complejidad, ¿no?, del contexto fluctuante. Eso dice el resumen. Así que largo día tenemos por delante, vayamos a comer algo y nos vemos a las 2:30 en el campus. Gracias.